Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor tener la presencia de Celia Ceredine de Wittbracher ella es fundadora y editora de Art Nexus y coleccionista de arte, y estaré en conversación con Marisol Argüelles, directora del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. Esta charla es presentada por Tequila 1800 y estamos muy entusiasmados con escuchar su conversación. Bienvenidas. Gracias, entonces. Hola a todas y a todos, pues muchísimas gracias. Gracias por invitarme a encontrarme con Celia, quien pues tiene toda mi admiración y seguramente muchos de ustedes, porque además de una presencia constante en la feria Art Nexus, está cumpliendo ahora 50 años, ¿no? Fundada en 1976, Art Nexus cumple 50 años y creo que pues habrá muchas personas que quizá no necesiten una introducción de qué ha sido Art Nexus en el mundo del arte, pero creo que hoy más que nunca es importante darle contexto a una publicación que ha tenido pues una incidencia importantísima en la formación de colecciones de arte latinoamericano. Art Nexus, Elia, tú lo sabrás mejor que yo, pero doy así como una versión rapidísima antes de empezar a platicar. La fundas en 1976. Creo que una de sus características importantísimas es que es una publicación de vocación transnacional, es decir, no se concentra únicamente en cierta parte de la región latinoamericana, sino que abarca pues toda una visión global de América Latina, lo cual en ese momento pues creo que era muy importante dado que había pues ciertas narrativas hegemónicas, es decir, el arte no muy centralizado en visiones más europeas quizás, y poner el acento y el punto y la visión en el arte latinoamericano pues fue el enorme acierto. Eh, pero además se convirtió también, creo yo, en una especie como de archivo vivo. Veo en Art Nexus no sé si decirle revista, sino como una herramienta de articulación, una plataforma también de coleccionismo, una plataforma de mediación. Entonces, pues, a ver, empezamos porque yo me hice un acordeón para hacer preguntas porque hay mil cosas que hablar sobre Art Nexus, pero bueno, pensando, cuando nace en 1976 el arte latinoamericano, realmente sí tenía muy pocos espacios de visibilidad internacional. ¿Qué necesidad intelectual, política, cultural te llevó a fundar la revista y cómo imaginabas su papel en ese momento? Pues mira, ¿se oye? ¿Sí? Sí, ok. Mira, hay una coincidencia y es que uno de mis profesores y un gran artista colombiano, Carlos Rojas, se gana un premio en la Bienal de Sao Paulo. En esa época, en Colombia, la información sobre las artes salía una vez a la semana en el periódico El Tiempo y tenía media página. Y cuando sucedía algún evento, a veces poesía deportivo, cualquiera, esa media página se convertía en un cuarto de página. Y Carlos Rojas se gana el premio en la Bienal de Sao Paulo y sale una pequeña nota. Yo era en ese entonces, intentaba ser artista y había graduado como escultora. Carlos había sido mi profesor y para mí ganarse un premio en una bienal era lo máximo que uno podía aspirar. Entonces lo fui a visitar. Él estaba trabajando en esa época en lo que es el equivalente del Ministerio de Cultura, y entre los comentarios le dije que mientras no hubiera una revista, pues nadie se iba a enterar de lo que estaba pasando. Él me dijo que no había quien la hiciera, entonces yo le dije, pues el Ministerio de Cultura. Me dice, el Ministerio de Cultura no tiene plata. Le dije, pues la consiguen con publicidad. Me dice, nadie le va a dar publicidad al gobierno. Y se voltea y me dice, tú puedes hacer la revista. Le dije, tú estás loco. Yo no escribo ni cartas. En esa época hacíamos cartas, ¿no? No había... Y cuando me fui, la idea me rondó y me rondó y seguí pensando en la revista y llamé a mi profesor de Historia del Arte, mi gran amigo, Galaor Carbonell, y le conté la idea y le encantó la idea y me dijo, yo voy a ser el editor y tú la directora. Y yo inocentemente le pregunté, ¿y qué hace la directora?
Dice, conseguir la plata. Y ese fue como el inicio, un reto. Nos tomó un año sacar la primera revista. Tuve la fortuna, yo creo, de tener un amigo que hacía revistas médicas y lo fui a visitar y él me dio las pautas, que era lo que había que hacer. Pautas que todavía podríamos decir son válidas. Sí. Pues justo ahora que decías, pues el sostenimiento de una empresa como esa, pues no debe de ser fácil. No sé, en aquel entonces, hace 50 años y las décadas posteriores, qué tanta circulación, y lo pienso, por ejemplo, aquí en México, las revistas de arte han tenido corta vida, ¿no? Muchas de ellas pues han sido interesantes, importantes, pero pues no han logrado sostenerse a lo largo del tiempo. ¿Cuáles fueron cuáles crees que hayan sido esas decisiones cruciales que se tuvieron que tomar para poder atravesar las décadas, sobre todo en un mundo que cada día tiene pues mucha más respuesta hacia lo digital y está, pues no diría yo desapareciendo, porque el mundo de los libros y las revistas sigue vivo, pero sí la circulación es completamente diferente, se ha dispersado muchísimo, se va como haciendo cada vez mucho, pues sí, más dispersa la circulación. ¿Qué momentos, ahora que lo puedes ver en retrospectiva, encuentras que fueron decisiones importantes para consolidar la revista? Yo creo que habían varias. Una quizás, y que fue uno de los temas que me dio mi amigo que hacía revistas, me decía, no importa cuántas revistas vendas, lo que importa es cuántas circulan. Entonces, desde el inicio había una política muy grande de donación, de que la revista circulara. Y entonces se la regalábamos a toda la prensa en Colombia, se la regalábamos a todos los potenciales clientes, podía haber potenciales clientes, quizás 20, y de esos 20 tal vez resultaba uno, pero siempre con la idea que lo importante era que la revista circulara. Y se la regalábamos a los coleccionistas, a los pocos coleccionistas que habían en ese entonces. Pero yo creo también una cosa importante es que a lo largo de los años fuimos creciendo en la medida en que los medios se transformaban. Entonces, en la época que salió la revista, la comunicación inmediata era el telégrafo, ¿no? Que aquí creo que ninguno de los jóvenes lo conoce. Y había hasta un lenguaje especial, porque cobraban por palabra. Entonces uno juntaba palabras, ¿no? Pero a medida que se fue desarrollando el mundo, la revista tuvo que adaptarse a esas transformaciones, ¿no? Y cuando llegó el fax, que era como magia negra, pues entonces había que comprar fax. Y después, pues llegó el Internet, y el Internet era realmente como si te viniera una avalancha, pero yo entendí el Internet como una fuente de investigación, y siempre pensé que en el arte las revistas es la información primaria. Entonces, a lo largo de los años, fuimos informando de primera mano, los escritores fueron informando de primera mano lo que estaba sucediendo. Entonces, a lo largo de 50 años, tenemos el testimonio vivo, ¿no?, de lo que fue sucediendo. Entonces, hemos realmente construido a lo largo de estos años. Y además, otra cosa muy importante, creo yo, es que Galaor, que era mi profesor de Historia del Arte en la universidad, yo soy graduada de la universidad, entonces siempre hubo una aproximación académica, pero a mí me pasaba que yo leía algunas revistas de arte y no entendía. Entonces, una vez, cuando empezamos a hacer la revista, yo le dije a Galaor, yo leo artículos que no entiendo. Y al fin y al cabo me gradué de la universidad. Y Galaor me consoló, me dijo, no te preocupes, yo tampoco las entiendo. Entonces,
una de las preocupaciones era hacer una revista que llegara masivamente, que, no, que el lenguaje fuera fácil y que estuviera ilustrada con las imágenes que acompañaban al texto. Porque también hay muchas publicaciones que te acompañan con imágenes que no tienen que ver nada con el texto. Entonces, la intención era que un público masivo entendiera ese mundo del arte que además en esa época, estamos hablando de los 70, habíamos atravesado por múltiples situaciones de arte muy complejo, ¿no? El arte conceptual, el arte, es más, se hablaba de que se había muerto el arte, todos esos temas que sucedían en ese entonces. Entonces, la idea era hacerlo accesible al público. Yo creo que esos dos fenómenos ayudaron mucho, o esos varios fenómenos ayudaron mucho. Y yo creo también que, pues yo era la primera lectora, a mí me apasionaba el arte y yo creo también que al principio la revista fue un reto y después se volvió como un compromiso, como una responsabilidad, ¿no? Entonces yo creo que... No, es que no sé, ahí creo que mi siguiente pregunta la estás respondiendo ahora, porque era que cómo entiendes tú el rol de un editor como mediador en el sistema del arte. Es un poco, creo que lo que dices y me parece interesantísimo es para quién estamos haciendo la revista. Y claro, en los años 70 y en los años 80 los conceptualismos había que tener pues una base o un bagaje, quizás una cantidad de información que no necesariamente era, la tenía todo el público donde circulaba Art Nexus. Entonces, en ese sentido, no sé, ¿te apoyabas en un consejo? ¿Cómo estaba conformado eso? ¿Cómo se hacía la selección? ¿Quiénes eran que decidían los temas, los invitados, los participantes? Y esto te lo pregunto ahora que te escucho hablar, porque voy a la referencia, por ejemplo, en el caso del Museo de Arte Moderno, la revista Artes Visuales, que tuvo corta vida, pero que fue importantísima y que hoy, bueno, pues es muy consultada, pero la vida fue corta. Fue muy importante en términos de hacer una red en América Latina. Se invitaban escritores, periodistas, etcétera, de casi toda la región latinoamericana, pero pues con un consejo que tenía que ya tenía previamente extendidas estas redes. ¿Cómo construiste tú ese equipo o esa forma de trabajo que te permitiera pues darle ese sentido al contenido de Arnexus? Bueno, mira, siempre he tenido un consejo editorial, siempre personas de diferentes áreas, que al final es un equipo quien decide, pero también son los escritores, personas muy idóneas. Hemos contado con grandes escritores, grandes pensadores del mundo latinoamericano, por mencionar como a Juan Hacha, Marta Traba, sí, ¿no? Arací Amaral, por mencionarte unos pocos de los miles hemos tenido más o menos la planta de unos 100 colaboradores, Luis Kannitzer, por darte uno más. Y entonces eran ellos quienes proponían los textos y nosotros escogíamos qué publicábamos en ese número y qué se publicaba en el siguiente, pero desde el principio había un gran interés por conocer lo que hacían nuestros vecinos. Es una época en que no nos conocíamos, ¿no? No habían cursos de historia de arte latinoamericano, ¿no? Eso no existía. Entonces contaba, y además otra cosa que hicimos a lo largo de los años es que siempre pedíamos los textos de los locales. Sí. O sea, siempre era, si íbamos a hablar de un artista mexicano, que un mexicano escribiera. Si íbamos a hablar de Brasil, un brasilero escribiera, porque nos parecía que era muy importante la fuente original, ¿no? Entonces yo creo que así fue como se fue conformando y también equilibrándola, ¿no? Un artículo de Brasil, un artículo de México, un artículo de Argentina, un artículo de fotografía,
En aquel entonces inclusive publicamos sobre arquitectura. A medida que fue creciendo el interés por el arte, fuimos dejando la arquitectura. Pero, pero así fue como se fue conformando y así se conforma todavía hoy. Todavía hoy tenemos un equipo asesor y contamos con las propuestas de nuestros escritores. Bueno, en esta charla, como sabes, en el título tiene que ver con el coleccionismo. Y ahí quería yo preguntarte, ¿cómo has visto tú a lo largo de estos 50 años en Art Nexus, pues la diferencia entre una colección que se construye como proyecto cultural y una que se dedica a reunir obras? O sea, me imagino que conocerás casos muy emblemáticos de colecciones de arte latinoamericano que seguramente nos puedes compartir. Mira, yo creo que hay muchas maneras de comprar arte. Hay personas que compran arte por inversión, otras que compran para decorar sus casas, pero yo entiendo una colección cuando hay un propósito intelectual, conceptual, puede tener uno o varios focos, ¿no? Pero, y no necesariamente se compra una pieza porque vale mucha plata o porque se va a valorizar, sino muchas veces porque contribuye al concepto que estás haciendo sobre una colección, ¿no? Puede ser por la parte conceptual o parte visual, ¿no? Pero una pieza determinada puede contribuir a comprender el discurso de la colección. Sí. Y a ver, cuéntanos alguna, dos, tres colecciones que tengas en mente que hayas podido ver crecer a lo largo de estos años o que a lo mejor hayan pasado varias veces por Art Nexus, que sean colecciones que tú consideres se hayan hecho pues más como proyecto cultural que tengas así. Mira, yo creo que la primera que tengo que mencionar es a Patricia Cisneros. Yo conocí a Patricia en los años 90 eh, y ya ella tenía una colección de arte abstracto. Una cosa que siempre admiré es que siempre se asesoró de personas idóneas, como Luis Pérez Obramas, por ponerte algo. Sé que cuando ella decidió comprar arte brasilero, concretos y los neoconcretos, se asesoró de Pablo Herkenhoff. Pero Patricia, cuando yo la entrevisté en los años 90 y publiqué la entrevista en la revista, su idea siempre era que su colección iba a ir para un museo. Y además su interés era también educativo. De hecho, finalmente ella donó su colección, o gran parte de su colección, al Museo de Arte Moderno de Nueva York y creó este centro educativo también, ¿no? Entonces yo creo que ella es la primera que me viene a la mente. Otra gran colección es la de Constantini, que cuando lo entrevisté iba a ser el museo. Se acerca hasta el Bueno, cuando lo entrevisté iba a ser el museo y su pasión era el museo. Y lo menciono porque recientemente adquirió la colección Daros. Yo creo que la colección de Constantini era sobre todo de arte moderno y con la adquisición de la colección Daros se adquiere una maravillosa colección de arte latinoamericano contemporáneo y de hecho muchos artistas cubanos y colombianos están en la colección Daros y que va a enriquecer enormemente este museo. Y también quisiera mencionar el esfuerzo de una persona menos visible, que es Mario Cadesfresh, que está trabajando ahora con el Reina Sofía para incluir el arte de Centroamérica en este gran museo, ¿no? Entonces, y es un esfuerzo personal. ¿Crees que el coleccionismo de arte latinoamericano se ha fortalecido ahora más que antes o cuándo sitúas tú? Yo, por ejemplo, no tengo claro si hay una especie de boom
que quizás sea a principios de los 2000 o finales de los 90, como que empieza a haber un interés mucho más global, particularmente en el arte latinoamericano. Sé que ya había colecciones en formación en ese entonces, pero como creo yo que el gran desarrollo de colecciones de arte latinoamericano lo sitúo yo más o menos por esa época, no sé si tú igual, y cómo lo ves actualmente, si realmente, o sea, este mundo hiperglobalizado permite que siga habiendo colecciones tan específicas dedicadas a arte latinoamericano o arte de otras regiones o con ciertos temas, o eso está difuminándose. Mira, hay un hecho muy particular que en 1992, cuando se cumplen 500 años de la llegada a América y se hacen grandes exposiciones en ese momento que viajan y yo creo que en ese momento muchas personas que no tenían conciencia de la calidad de los artistas latinoamericanos, especialmente galerías importantes, se empiezan a dar cuenta no solamente que hay grandes artistas latinoamericanos, pero que también hay coleccionistas, ¿no? Entonces hay como, yo creo que ese es como un punto de quiebre. También yo creo que las ferias han cumplido un papel muy importante. Yo pienso que en los años 70 el mercado era muy pequeño, ¿no? Era un mercado pequeño y a medida que las ferias han ido creciendo, ha crecido no solamente las colecciones, pero el público, ¿no? Y entonces cada vez hay más colecciones, los precios también van subiendo, ¿no? Y yo creo que ese es un poco lo que ha sucedido con el mercado. Ahora, sí creo que a lo largo de los años, cada vez más hay conciencia de la gran calidad de artistas que hay en América Latina y la importancia de crear estas colecciones latinoamericanas. Ahí también creo que pues las Art Nexus, entre otras plataformas y revistas, sí juegan un papel de una manera, no sé si de legitimación, pero no es nada más un papel de difusión, ¿no crees? O sea, te pregunto cómo, cómo entiendes el rol de Art Nexus en este entramado de formación de colecciones, de consolidación de carreras de artistas, de, pues, como archivos de investigación, cuando efectivamente la revista, pues, se ha convertido eso también, es una especie de archivo de biblioteca de la historia del arte latinoamericano, por lo menos en estos 50 años, y creo que ahí, pues, sí juega un papel importante, es decir, entre la complejidad del mundo en donde está el mercado, están los museos, están las galerías, están una serie de agentes, pues las empresas editoriales como esta también juegan un rol como legitimador. ¿Ves a Art Nexus en ese camino? Mira, la revista la hacemos día a día, ¿no? Número a número, ah, siempre pensando más en divulgación que en mercado, ¿no? Yo creo que el mercado es una consecuencia de la divulgación. La gente finalmente compra lo que conoce, ¿no? Y nuestro interés es más educativo, Sí. más de información, o sea, desde nuestra perspectiva. El mercado puede ser una consecuencia, pero no es nuestro objetivo. De hecho, una de las primeras reglas es que nunca vendimos el espacio editorial, ¿no? Esa era ley número uno, ¿no? Y además siempre respetábamos la opinión de nuestros escritores por encima del mercado, ¿no? Muchas veces fuimos vetados por galerías o por instituciones por publicar ciertos textos. Sí, justo te iba a preguntar, porque también te toca atravesar un momento bien complejo en América Latina.
si los atravesó la censura también, porque pues los años 70 y los 80 pues fue incluso, por ejemplo, sucede eso en la revista Artes Visuales, ¿no? Hay muchas conversaciones entre artistas, editores, etcétera, pues de la circunstancia que ocurría, y ahí creo que seguramente ustedes habrán atravesado la censura del mercado, pero también la compleja situación que vivió América Latina en ese entonces. ¿Ocurrió? Sí, de hecho tengo una anécdota que con el primer número que publicamos, recurrí a la ayuda de algunos bancos que les interesaba el arte y con la primera edición quedé vetada con los 3 bancos. Uno por haber publicado una portada de un desnudo, que a mí era la época del hiperrealismo, y a mí me parecía que si publicaba un desnudo iba a atraer la atención, y esa fue la razón por la cual 2 de los bancos me vetaron. Y la tercera, el Banco de la República, que en ese entonces tenía una política no muy profesional de adquisición de obras, y publicamos ese texto y quedé también vetada por, ah, por el Banco de la República, pero a lo largo de los años fui vetada por el Museo de Arte Moderno, fui vetada por el Ministerio de Cultura. Ah, Creo que en esa época lo tomaba yo como si fuera una travesura. Hoy lo veo como anécdotas divertidas, pero siempre respetando la opinión de los escritores. Pero, ¿y crees que hoy hay otras fuerzas contra las que hay que navegar, que son distintas? ¿Alguna que se te... Son más fuertes, son más fuertes. Mira, por ejemplo, no me gusta hablar mucho de política, pero en los últimos años hay una política que llamamos inclusiva, porque los grandes museos coleccionaron hombres euroamericanos, y hoy hay una política de esos mismos museos de ser más inclusivos, de incluir mujeres, afrodescendientes, indígenas, trans, y al mismo tiempo que es una política hoy en día, también hay gobiernos que están en contra de esa inclusión, ¿no? Y como ahora, pues antes tú podías publicar tu revista y había un círculo muy pequeño que te leía, hoy en día es masivo, ¿no? Entonces hay que ser igualmente fuerte, pero un poco más sutil. Y Celia, pues para ir terminando, después de 50 años de este arduo trabajo, ¿cómo quisieras que se entendiera el legado de Art Nexus si alguien hiciera esta revisión años después? ¿Cómo quisieras que se entendiera el legado de esta empresa que empezaste en el 76? Mira, yo creo que fue mi pasión y mi trabajo que permitió que esas voces muy importantes, esos escritores muy importantes, pudieran dejar sus opiniones, ¿no? Y eh, un legado, digamos, que se fue escribiendo la historia del arte latinoamericano de los últimos 50 años a medida que sucedían, ¿no? Entonces, yo creo que pero no solamente yo, sino todo mi equipo, ¿no? Mis asesores, la gente que me colaboró, ¿no? Y por supuesto, muy, muy importante, las pocas galerías que me apoyaron a lo largo de los años, y aquí hay una presente, ¿no? Entonces, no fueron muchas, pero además tengo que decir que me tocó siempre buscar otras alternativas. La publicidad nunca fue suficiente, entonces editamos obra gráfica con los artistas que vendemos a través de las ferias. Hoy en día hacemos visitas guiadas en las ferias, que también nos entran recursos. Trabajamos con bancos para
para escoger premios, en fin, una mirla no hace un verano. Fueron muchas fuentes para poder conseguir recursos para seguir trabajando. Muchas felicidades, Celia. No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta. Ah, le seguimos, perfecto. Ah, buenísimo. Bueno, a mí uno de los temas que me parecen interesantes, aprovechando que te tenemos aquí, es que, por ejemplo, esta feria tiene 20 y algo, 22 años. ¿Tú te ha tocado, cuál ha sido ese camino que has visto recorrer a partir de estar presente en las ferias? Particularmente si puedes hablarnos de esta, porque, bueno, hemos visto a Nexus aquí pues, desde hace mucho tiempo, pero ¿has visto cómo ha crecido? ¿En qué sentido ves que eso crece? ¿Crees que eso puede ser como una especie de buen auguro? Es una feria que ha crecido muchísimo. Mira, casualmente yo tengo una relación muy cercana con esta feria, porque cuando Célica pensaba hacer la feria, me visitó en Madrid, me dijo que quería hacer una feria y que si le presentaba gente. Y me pareció lo más normal presentarle a las personas que yo conocía. Y cuando ella hizo su primera feria, que fue en Monterrey, yo asistí. Era muy interesante porque era un público muy abierto, ¿no? Muy abierto a la revista. A lo largo de los años, esta feria tuvo muchos tropiezos y la acompañamos a lo largo de esos tropiezos. Yo creo, y a mí me pasa que voy a muchas ferias y que tengo mucha pasión por el arte que se produce en el país. México es uno de ellos, ¿no? Tengo gran admiración por la cultura mexicana, pero también por el apoyo que la cultura en México ha tenido, que no sucede en países como Colombia, ¿no? Y creo que tengo que darle mucho crédito a Célica de haber podido transformar esa pequeña feria en Monterrey a una feria muy importante dentro del panorama latinoamericano y que también ha sabido transformarse de acuerdo a las necesidades, ¿no? Para mí es especialmente importante ir a las ferias porque aprendo, yo todos los días estoy aprendiendo. Cuando visito una galería veo las obras porque los artistas se van transformando, ¿no? Entonces voy aprendiendo y también voy viendo para saber qué vamos a publicar más adelante, ¿no? Las ferias son una importante fuente de información. Y por ejemplo, la relación entre la selección de quienes escriben, etcétera, está dada a partir, como ya nos dijiste, de un consejo editorial. Yo encuentro la complejidad enorme de un mundo en donde hay tantísimas voces, a diferencia de antes. A veces extraña uno la gente como Juanacha, por ejemplo, pero obviamente aquí, ¿cómo establecen esas redes para hacer la selección de quienes participan? O sea, te lo pregunto porque veo cómo atraviesas las voces críticas. O sea, ¿cuál es el sentido que le quieres dar a Nexus? Una revista más de crítica, una revista más de difusión, una revista que ponga en valor ciertos aspectos de la producción artística. Hoy que hay ruido por todos lados, hay muchas voces críticas, pero también pues es como difícil hacer ese balance, ¿no? Yo creo que la respuesta la puedo contestar en dos partes. Primero, cuando empezamos, el panorama era mucho más pequeño y las voces eran mucho menos, ¿no? Y teníamos muy poca información. Hoy es al revés. Hoy tenemos demasiada información, entonces quizás nuestra labor es seleccionar lo que pensamos que es más relevante. Eso por un lado. Por otro lado, a lo largo de los años,
nosotros tenemos la sección de artículos de fondo y las crónicas. Entonces, generalmente son los escritores senior que nos recomiendan, la gente joven, mira, te recomiendo este estudiante mío que es especialmente muy bueno. Y muchos de esos jóvenes que empezaron a escribir en la revista se convirtieron después en directores de museos. Y te puedo mencionar a Adriano Pedrosa. Adriano escribía en mi revista cuando era estudiante y después fue coordinador editorial, después fue director de museo y recientemente fue el curador de la Bienal. Entonces, los hemos visto crecer y se han convertido como en una gran familia, ¿no? Sí. Entonces, fue Adriano quien me recomendó los escritores más jóvenes de Brasil. Y muchos de ellos después se convirtieron también en directores de sus museos. Y son ellos que a su vez vuelven y me recomiendan. O algunos que son profesores universitarios. Te voy a mencionar como Damián Bayón, que escribió en la revista y que siempre me fue recomendando sus estudiantes más destacados. Entonces es como una gran familia, ¿no? ¿Y cómo ves el papel de las mujeres has visto crecer el papel de las mujeres en la crítica de arte? Es decir, ves que hay diferencia en la presencia que tuvieron las mujeres en los 70 y en los 80 ahora? Mira, una vez a mí me hicieron una pregunta que yo no era consciente. En Colombia, la mayoría, sobre todo en los 70s, la mayoría de las responsabilidades culturales caían en manos de mujeres En Colombia. en Colombia. Y cuando me preguntaron por qué, tuve que reflexionar y creo que fue porque en Colombia las mujeres tuvieron acceso a la universidad muy temprano y acceso al voto también, ¿no? Entonces, en Colombia tuvimos ministras mujeres, congresistas mujeres muy temprano. Yo personalmente creo que inconscientemente, originalmente, le di mucho espacio a las mujeres. Creo que lo hice inconscientemente, tanto en la parte editorial como en la colección. Después tomé conciencia, pero inicialmente lo había hecho. Pero yo pienso que lo más importante no es ni el género ni la raza, sino la calidad del trabajo. Para la revista lo más importante es la calidad del artista. Sí, es que en México hay un fenómeno, no sé si parecido, pero los primeros años de las fundaciones de los museos que hoy conocemos bien, muchas mujeres estuvieron a cargo de ellos. Los motivos no son necesariamente por los que quisiéramos, pero al final ahí estaban e hicieron un gran trabajo. Y bueno, te digo ejemplos como el Carrillo Gil, que fue la directora en aquel entonces quien abrió la línea de arte contemporáneo, impulsaron colecciones, Carles Telvega haciendo artes visuales, pero sí creo que las voces, es decir, si revisamos historiográficamente en dónde están en los archivos la crítica de arte, al menos en México todavía había en ese entonces pues, un balance un poco balanceado, es decir, había mucha más presencia de hombres que creo que pues se ha ido remontando y es interesante porque sí creo que eso, o sea, esta oleada en donde pues se ha tratado de venir dejando atrás pues, las cuestiones de género, pues sí necesitan a veces un impulso para que luego ocurran de manera natural. Es una fortuna que haya ocurrido de manera natural, quizás en Art Nexus, y eso a lo mejor es otra de las potencias que ha tenido esa revista a lo largo de los años. Pero otra cosa que también te quería decir es, hablando de colecciones, ¿ves tú el mismo fenómeno o cómo se comporta ahora la formación de colecciones jóvenes? Porque, por ejemplo, la colección Cisneros que mencionabas es una colección muy conocida. Así como esa colección, ¿ves tú que ahora la gente más joven que ya tiene pues el alcance para empezar a formar colecciones, uno esté interesado en el coleccionismo más allá
de la feria como evento social. Y dos, si crees que esas colecciones de gente joven realmente tengan un proyecto cultural detrás o no. Yo creo que eso depende de dónde, ¿no? Ah, en mi experiencia visitando muchas ferias en América Latina, y las menciono: México, Sao Paulo, eh, Colombia, Perú, Chile y Argentina. Los fenómenos son diferentes en cada país. Sí. Quizás el país donde más gente joven compra arte contemporáneo es en Brasil. Pero hay un fenómeno, y es que en Brasil compran brasileros, en México compran mexicanos, quizás en Perú hay mucho menos coleccionismo joven, pero hay muchas colecciones importantes, hay coleccionistas importantes que coleccionaban inicialmente arte peruano, pero que se han abierto al coleccionismo latinoamericano. Entonces, cada país es muy particular. Eso. Es decir, es que hace rato que comentábamos que en México, o sea, es un mercado distinto que en otros países en donde, o sea, México se compra mucho a los mexicanos compran mexicanos. ¿A qué no sé, yo no lo sé, si tú tienes más o menos trazado, pensado o intuido a qué puede deberse ese fenómeno que se da, por ejemplo, en Perú o aquí en México, que hay mercados más abiertos y otros más... Mira, si yo lo puedo hacer una pregunta así que me haces, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en Venezuela, en los años 90, cuando se hacía una feria muy importante, era un mercado muy abierto, y yo creo que eso era reflejo de los museos. Los museos en Venezuela traían grandes nombres de artistas internacionales y traían artistas latinoamericanos. Entonces, yo creo que la gente al final compra lo que conoce, lo que sabe, ¿no? Y yo creo que tal vez eh, México tiene la gran capacidad de trabajar sobre sí mismo, ¿no? O sea, la producción mexicana es tan grande que, por ejemplo, el Museo de Arte Moderno de México puede seguir haciendo exposiciones de arte mexicano indefinidamente, ¿no? Lo que no, lo que, por ejemplo, países como en Colombia, donde es todo muy difícil, pues los museos, con excepción del Banco de la República, no pueden hacer exposiciones internacionales, ¿no? Porque es muy costoso, porque no hay apoyo del Estado, ¿no? Entonces, Claro. Y entonces incide en el mercado eso. yo creo que no, o sea, son muchos fenómenos, ¿no? No es solamente el museo, pero es la prensa, son las ferias, ¿no? Son muchos agentes. Claro. Y también yo creo que acá en México, cuando empezó la feria, había un gran coleccionista, ¿no? Que era Jumex. Pero yo creo que al lado de Jumex se desarrollaron otras colecciones, de otras colecciones. Habían colecciones sobre todo de arte moderno mexicano, pero no había muchas colecciones de arte contemporáneo. Yo creo que las ferias han ayudado a fomentar el arte contemporáneo. Y al revés, el mercado en Estados Unidos, y que también me imagino que conoces bastante bien, ese mercado has visto un interés que ha crecido en el arte latinoamericano Sí, actualmente. sí, y yo pienso que sí ha crecido y sigue creciendo, en parte porque si comparamos algunos artistas americanos con sus equivalentes latinoamericanos, son quizás iguales, algunos mejores,
Te puedo mencionar una artista como Jesús Soto. No hay un equivalente a Jesús Soto en Estados Unidos, por mencionarte uno. Ah, y los precios son mucho más bajos, ¿no? Entonces yo creo que las galerías, los coleccionistas, se han dado cuenta de eso. Entonces sí, en Estados Unidos ha crecido muchísimo el mercado de arte latinoamericano, como ha sucedido en otros países como España o Portugal. ¿Qué impulsará eso? El mercado, las galerías que detectan los artistas. Por ejemplo, un fenómeno muy particular y es la adquisición de los museos de mujeres latinoamericanas. Entonces, como los museos tienen que comprar mujeres, han ido a las mujeres mayores, artistas como Carmen Herrera, que es cubana, o como Olga Amaral, o como, no sé, fenómenos como Frida Kahlo, ¿no? Sí, sí, o como Ligia Clark, Ligia Papa, que son mujeres que no estaban en el panorama del mercado, pero en vez de, entonces, que han entrado a estas grandes colecciones. Pues no sé si alguien quiera preguntar algo. No te oigo, espérate. Perdón, yo quiero preguntarte algo. ¿Por qué dejó Artexus de publicar arquitectura? Mira, yo creo que dos razones. Uno, nuestro asesor en arquitectura, que era un profesor universitario, se convirtió en decano de una facultad de otra universidad y entonces como que perdimos ese, pero también porque fue llegando mucho material sobre bellas artes y entonces como que nos fuimos enfocando cada vez más en ese nicho. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Sí, por acá me dice como unos escritos de algunas cosas que llevaron como mencionando a lo largo de la plática. Creo que mencionaron dos puntos muy importantes, que es el avance así, que es el avance tecnológico y el archivo. Y ay, es que se escucha como un pitido. Sí. Ok. Creo que ahí ya está. Perfecto. Uy. Bueno, que para empezar espero que exista un archivo en ArtNexus que creo que es importantísimo y sería importantísimo también tener como una pequeña muestra de este archivo para seguir pues recordando la importancia que tienen las revistas de arte, ¿no? Y lo importante que es su difusión también. Igual porque sirve muchísimo para tener como una línea del tiempo de este avance tecnológico, porque claro, como lo mencionaste, Celia, a mí me tocó verlo en el Museo de Arte Moderno, cómo iba en el archivo iban cambiando los escritos, ¿no? Como en la máquina de escribir, que se escribían estas cartas en un papel cebolla y luego llegó la invención del fax y luego el mail, que pues claro que a mí no me tocaron como estos avances tecnológicos porque pues yo, la feria y yo tenemos la misma edad. Entonces, quisiera preguntarles si creen que el avance tecnológico en el arte ha sido como una oportunidad para la creación de nuevas colecciones y también qué papel tienen las revistas y los museos para generar estas pues nuevas colecciones. Mira, yo no sé si lo que te voy a contar responde a tu pregunta, pero cuando comenzó la pandemia y veíamos ese mundo tan apocalíptico, tomé la decisión de no hacer más ferias y no hacer más revistas mucho antes de que nos encerraran. En México no los encerraron, pero en Colombia nos encerraron y no podíamos salir de la casa. Y yo tomé la decisión en ese entonces eran 44 años, de transformar la página web y la revista que yo pretendía que la gente la comprara, decidí ponerla gratis en la web. No era tan fácil.
en todos estos años llevamos ya como 100 números. Contamos con el apoyo de la Universidad de los Andes, que nos abrió su espacio para digitalizar, pero una vez que la revista era digitalizada, nos toma 3 o 4 semanas montarla en la web. En ese entonces yo pensaba, bueno, un artista o un crítico le va a servir esta información. Y para sorpresa mía, cuando Google todavía contaba las visitas, porque también ha ido cambiando, llegamos a 1 millón de visitas mensuales. Después lo cambiaron y lo pasaron a usuarios únicos y ahora vuelve y cambia, pero para mí fue una sorpresa y fue un estímulo para volver a sacar la revista, ¿no? Porque yo pensé que después de la pandemia nunca más iba a volver a publicar la revista, pero cuando vi, y además lo más impresionante era que el 60% de las visitas eran buscando información en lo que ya habíamos subido. Entonces no sé si eso responde un poco, porque tu pregunta daría a que habláramos mucho más, pero esa es un poquito la experiencia de la revista. Con tantos años de experiencia, de vivir tanto arte, tanta pasión, ¿de dónde sigue saliendo este amor y esta creatividad que yo he visto en Art Nexus? ¿Cómo sigues? O sea, yo puedo hablar por muchos artistas, que es difícil. O sea, la vida de un artista es complicado y tú eres un artista. Entonces, ¿de dónde sale tanta pasión? Yo creo que yo puedo comparar mi pasión por el arte como la tiene un deportista cuando hace deporte. Cuando yo llego a una feria, a mí me da adrenalina, ¿no? Yo lo disfruto, ¿no? Yo creo que uno de los puntos importantes del arte, y que una vez un gran coleccionista me decía, la gente que no está en el mundo del arte no entiende el mundo del arte, porque, porque los que sentimos esa pasión es como la pasión del deportista, es una adrenalina, es un placer, ¿no? Y yo lo siento todos los días, y lo siento especialmente cuando visito una exposición, ya sea en un museo o en una galería, o cuando vengo a una feria. Gracias. Bueno, el arte es el reflejo de la espiritualidad humana, en primer punto. Esa pasión de la que se habla aquí es el producto de todas las emociones que el ser humano carga. Y por lo tanto yo creo que la gente que no está en el mundo del arte no es que no tenga la capacidad de entender el arte, sino que no se le ha invitado a través de la educación a que pueda mirar y apreciar el arte. Porque el arte da alas y da libertad. Y esa libertad en un mundo como el nuestro es muy peligrosa. Por eso creo que las revistas de arte deberían de difundirse en todas las bibliotecas públicas y dar conferencias invitando a la gente que algo sepa de arte, para invitar a los que se dice que no saben nada de arte, para que vayan adquiriendo un poquito de alas y aspiren a la libertad. Porque sin el arte no hay humanidad. Solamente la filosofía y el arte nos hacen ser humanos. Y el arte, si se considera únicamente como un mercado, solamente va a quedar encerrado, como siempre ha sido en la historia de la humanidad, en muy pocas manos, y solo para valorar las inversiones que se hacen a través del arte. Gracias. Bueno, mira, yo pienso que el arte también es testimonio de una época, y que
son los grandes artistas que cuando los vemos en perspectiva nos están dando la visión de ese mundo, ¿no? El arte, los que amamos el arte, tenemos un privilegio y no todo el mundo tiene esa pasión, pero la inversión es también una parte importante del arte, ¿no? Y el mercado es una parte importante del arte. No se pueden quitar uno del otro. Vivimos una época, vivimos épocas muy difíciles y afortunadamente los que amamos el arte podemos vivir ese mundo maravilloso que nos brindan los artistas. Bueno, pues Celia, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un honor platicar contigo. Te felicito. Felicitamos a todo el equipo de Art Nexus por estos 50 años. Muchísimas gracias a quienes nos invitaron a platicar acá y gracias a ustedes por acompañarnos. Y yo quiero terminar dándole las gracias a ustedes por acompañarnos esta tarde, cuando hay tantas otras cosas que hacer. Quiero agradecer a Tequila 1800, a la feria por invitarme y a Célica por haber aguantado todos estos años y haber llevado a este feliz encuentro en la feria. Gracias.